Hermanas, Carlos, apaga eso, por favor. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Y queridas hermanas mías, gracias por estar aquí, queriendo saber más y más del Señor, más y más de Cristo. Porque yo quiero saber cada día más y más de Cristo. Yo sé que muchos han venido con la expectativa, pero les digo, hermana, den gracias a Dios por lo que Él va a hacer, no mi persona. Porque nosotros somos instrumentos nada más, y cuando los apóstoles hacían un milagro, nunca decían, miren lo que yo he hecho, miren lo que Pedro hizo. En los comentarios hay, pero ellos decían cuando hacían un milagro, gloria a Dios porque el Señor ha hecho. Miren lo que Cristo, lo que Dios ha hecho. Ha sanado, ha libertado, ha hecho su obra. Nada de lo que hacemos nosotros es nuestro. Y otra vez recuerda, si algo le llega a usted porque Dios le habla, recuérdese que cuando el pueblo está mal, Dios quita su palabra, no se acerca, no se viene. Hubieron 400 años de silencio, porque el pueblo no estaba, y la presencia de Dios lo deja a su concupiscencia. Así que, hermanos míos, si el Señor a usted le habla algo, siéntase dichosa, porque quiere decir que el Señor se ha compadecido, el Señor la tiene vista, el Señor la ha escogido, el Señor se acuerda de usted, la está oyendo, escucha sus plegarias y está ahí para decirle, no te he olvidado, retoma tus fuerzas y camina adelante. Ahora, hermanos, yo oré mucho, pedí a Dios, porque nunca me gusta traer como todo, ¿verdad? No solo yo, todos nosotros oramos por cuando traemos una palabra. Y lo que yo recibí fue el Salmo 126. Salmo 126, que es la oración por restauración. Todos, hermanos, necesitamos ser restaurados, especialmente la mujer, que mientras más adelante, más cosas aparentemente nos ayudan a hacer más rápida las tareas y las cosas, más nos cargan, más trabajo tenemos. Bueno, pero bendito sea Dios que aquí estamos. Vamos a proceder a leer Salmo 126, oración por la restauración. Dice aquí, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Oigan bien, de risa, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esos. Es decir, nuestra alegría, nuestro testimonio va a llegar y va a ser visto, que dirán, oh, y saben ustedes una cosa, cuando los que no eran cristianos se convertían, bueno, la palabra llegaba porque la palabra por sí sola tiene vida, pero el común y corriente se fija en los testimonios y decían, ¿cómo es capaz de dar su vida por ese Cristo que no conocemos? Quiero conocerlo. Los testimonios traían a miles, a cientos, a los pies de Cristo. Por eso entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esos o con estos. Porque verán y van a ver las cosas que Dios hace con nosotros. Pero ¿cómo pueden ellos saber y verlo si nosotros no damos aviso, no contamos? Recuerden, Dios dijo, Jesús dijo, tú ven y sígueme.
pero a otro le dijo, ve y di a otro lo que Dios ha hecho contigo. No le dijo, ven y sigue, solamente da testimonio. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y por tanto estaremos alegres. A ver, caras tristes, sonríen por favor, que Dios lo ama. Por favor, digan, Dios me ama. Toma la promesa de Dios y agarro el amor de Dios en mi vida. Cristo me ama. Dios me ama. Sí, hermano. Cuando ustedes sientan y sepan en realidad y conozcan el amor de Dios en su vida, van a saber que tienen a Dios de su lado verdaderamente y que todo es posible. Porque todo es posible gracias al amor de Dios. No por nuestros méritos, no por mis propósitos, no por mi voluntad, no por lo bueno y linda que sea, es porque Dios nos ama. Haz volver nuestra cautividad, gritaba, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron, escuchen bien, los que tienen muchos problemas y lloran a escondidas en sus casas. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Cuesta, hermano, se paga un precio. Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas, es decir, no va a venir solo, sino que va a traer consigo otros que han conquistado. Bueno, esta es la palabra de Dios, mi hermana, oración por la restauración. En base a esto, yo hice un pequeño mensajito, más que todo una enseñanza o lo que ustedes consideren llamarlo. Pero la realidad es que todos nosotras, necesitamos ser restaurados. No hay ninguno de nosotros que pueda decir, yo no necesito de Dios, yo no necesito del hermano, yo no necesito de oración. Pasamos por diferentes pruebas, pero la meta es la misma. Cada uno llevado de diferente manera, según su vida, según el propósito de Dios, según, ¿verdad?, las pruebas que tenemos, como somos. Pero todos vamos a la misma meta y todos sufrimos, todos tenemos. Y viene el diablo bandido mientras usted más se quiere levantar y manda a ir a jugar con usted y le tapa y le mete algo en la boca y lo trata de ahorcar para que no alabe, para que no bendiga, para que no sea testimonio, para que no diga nada. Y nosotros a veces, ay, mi dolor, y acariciamos el dolor y agarramos el dolor y nos aferramos al dolor, no para sentirnos víctimas, pero para no dar cabida a amar. Nosotros tenemos que hacer esfuerzos para dejar que el Señor nos restaure. Y Dios solo restaura a través de su amor. Y porque Él nos amó primero, nosotros amamos. Si nosotros impedimos el fluir del amor de Cristo, de Dios en nosotros, nos vamos endureciendo y vamos poniendo murallas en nuestros corazones y en nuestra vida. Es un proceso también normal, psicológico, para no sufrir más. El que ha sufrido no quiere sufrir más y va poniendo una envoltura en su corazón. Va poniendo algo para impedir amar y por tanto también no le llega nada. Y ahí viene que muchos, por ejemplo, el Espíritu Santo le cuesta, tiene que ir quitando esas envolturas primero. Bueno, vamos a seguir. Entonces, todos nosotros hemos sido heridos. Y mientras caminemos por este trayecto de la vida, que nos faltan años todavía, los más jóvenes más años, más dolores vamos a sufrir. Pero aquí hay unas cosas que Dios nos dice. Pero hay algo muy importante, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos que considerar. Si queremos en realidad ser restaurados, la restauración está ligada al perdón. No podemos ser restaurados, no
es decir, hay personas, son muy pocas, y entonces yo hablaba por la mayoría. Nosotros podemos otorgar perdón, y hay personas que cuando otorgan perdón se limpian por completo y la acción fue plena, pero la mayoría de nosotros tenemos que otorgar perdón por obediencia. Tenemos que decir, Señor, yo perdono a este o a aquella, perdono a mi padre, perdono a mi madre, perdono a mi marido, a mi esposa, por obediencia a ti. Pero en realidad, Señor, lo estoy odiando, ¿verdad? Por obediencia. Pero cuando usted se somete a Cristo, la acción del Señor va actuando, va y hago, convirtiendo ese corazón de piedra en corazón de carne. Así que, hermanos, para ser restaurados necesitamos primero dar la vida al perdón, para dar y recibir perdón. Perdón, grito mucho, voy a bajar el ok. Porque las mujeres tenemos una voz algo que a veces resuena demasiado. Bueno, entonces, el perdón, pero sin embargo, hermanos, en la medida que yo he estudiado, he visto que la mayoría de nosotros pasamos por varias etapas cuando perdonamos. Por ejemplo, primero nosotros concedemos perdón, pero después eso por obediencia, y lo vemos también que Cristo nos lo aconsejó en el Padre Nuestro, ¿verdad? Que perdonemos, pero después resulta que no nosotros, hay algo que cambia en nosotros, es decir, tenemos nosotras que ir analizándonos, porque hay algo que cambia y decimos, bueno, ya no siento lo mismo que nos sentía antes. Ya hay algo que el Señor está actuando, está haciendo en mí. Y ahí cuando eso comienza, entonces no vamos a caer en indiferencia. Pero la acción que se va haciendo es que ya no nos lima, no nos lastima aquellas cosas como nos lastimaban antes. De manera que caemos nosotras en tratar a las personas que nos ofenden o nos ofendieron, las que nos deben algo, de una manera más neutral, más objetiva y sobre todo que podemos defendernos de sus acciones. O sea, lo que nos hacen o cómo actúan no nos afecta tanto. No hemos caído en indiferencia, pero ya nos chocamos, ¿verdad? Que choque, que no somos nosotros y no reaccionamos al dolor, a la lástima, al odio, a la venganza que tenemos, etc. Ahí viene la segunda parte del perdón. Pero entonces esto se debe a que Dios está actuando. Dios, recordemos, es odio. El Espíritu de Dios es amor. Dios no es venganza, sino que Dios es restauración, liberación, renovación. Ya esas son las cualidades, los sentimientos de Dios. Entonces, todos aquellos sentimientos negativos que no sean del Espíritu de Dios van saliendo, van siendo reemplazados por los sentimientos y los efectos del Espíritu de amor de Dios en nuestras vidas. Cuando vemos por eso que ya no nos afecta, porque estamos actuando de una manera más objetiva y vamos viendo con los ojos de amor de Dios a las otras personas, que hasta les tenemos lástima, les tenemos misericordia, les tenemos piedad. Después de ser reemplazados esos sentimientos, usted ya no se ve afectado por las acciones, ¿verdad? Entonces se convierte en una persona más equilibrada para medir la situación, más objetiva. Y ve, oh, yo fallé aquí, oh, y en realidad así, no como yo lo miraba para papá, o ella, o qué, ¿verdad? Entonces luego viene un periodo de prueba. Pero hermanos, aquí la mayoría no es la prueba para la persona que nos hizo daño, es para nosotros mismos. Dios nos prueba si somos cristianos, nos estará tratando de ver
porque la palabra de Dios no es para ver cómo otros son y decirles a ellos, mira, tú pecas en esto, sino para que nosotros nos guiemos por ella y vemos en base a ella. Entonces viene la prueba a nosotros, y usualmente es, si usted más en los caminos de Dios está, que viene y se le presenta a usted una situación en que tiene que actuar con misericordia, en base a la palabra de Dios, con el corazón en realidad puesto en Dios, y como está ya maduradito, ya está bajo el efecto del Espíritu Santo, para tener piedad de esa persona. Porque lo que Dios busca, recordemos, la salvación de las almas, y nos da ser copartícipe de esa situación. Entonces nosotros no podemos actuar en, ok, ya veniste donde vive y te van a imputar el griego y vaya Dios. No vengarnos, sino restaurar. Acuérdense, no es compartir la mesa. Ya, porque con ciertas personas dicen ni siquiera comemos con ellos, ¿verdad? No nos acerquemos, no nos juntemos porque nos están dañando. El lobo va a morder, el perro le puede morder la mano, el lobo le arranca la mano. Así que hay que tener cuidado. Y ese periodo de prueba, esa prueba es para nosotros los cristianos. Ahora, recordemos siempre que Dios nunca abandona a sus pueblos. Dios siempre nos va a estar dando los medios para que tengamos para luchar contra lo que tenemos enfrente, ¿verdad? Pero recordemos también que el Señor no nos da a veces lo que pedimos, porque nos da lo que más nos conviene. Entonces, Señor, si nos da algo que nosotros no pedimos, debemos de preguntar, Señor, ¿qué me diste por lo que no me diste que yo te pedí? Dios revela. A veces usted pide una casa y Dios le salva el hijo. ¿Qué prefiere? Su hijo, ¿verdad? Entonces hay que ver muchas cosas, hay que pedirle a Dios, enséñame, Señor, con tus ojos lo que me das, con lo que no me das. Ya, muéstrame, Señor, que me diste, por lo que no, yo te pedí, no he recibido. Tal vez fue así. Entonces ahí viene el Señor actuando y nos da siempre lo que más nos conviene, no lo que nosotros pidamos y no nos conviene. Ahora recordemos una cosa muy importante, que muchos tratan, todos no somos perfectos, no somos santos, no somos buenos solo es Dios. Por tanto, todos tenemos cosas, ¿verdad? Pero a Dios no lo podemos engañar. Él mira, Él sabe. Y entonces, durante este periodo de perdón, en este proceso, vamos nosotros a ser asaltados por viejos sentimientos. Van a venir a nosotros, o bien puestos por el enemigo, asusándonos la cabeza, los sentimientos negativos, para que volvamos a un periodo previo que no teníamos. Y el asunto es que rechacemos a lo que debemos de salvar. Porque es decir, si yo estoy en un plano más alto, Dios me va a exigir a mí más, ¿verdad? Y mi deber es salvar, ayudar a Dios a salvar. Entonces, si yo me aparto o rechazo, estoy abandonando a esa persona a las manos del diablo. Por eso es que a veces, por ejemplo, qué bonito que sería que la justicia fuera paz, así como nosotros la queremos, pero no. El Señor lo que hace es tratar de salvar las almas. Y si usted es cristiano, no pone usted a pagar un precio. Jesús murió por nosotros. Y de nosotros se espera que muramos un poco nosotros mismos, no nos pide la muerte entera, algunos sí, por aquellas personas. A veces tenemos que ver que, bueno, me callo esto, me lo guardo para siempre, con tal de que todo sea normal, ¿no? Igual que dicen en las bodas, bueno, el que esté aquí se calla para siempre, o diga ya. Pero dejen vivir y ser felices a los novios, ¿verdad? O si no, ahorita mismo digan algo así. Bueno, entonces recordemos que somos nosotros mismos los que agarramos a veces el dolor, agarramos los sentimientos para mantenernos ahí, no querer aflojar. Mientras tengamos el fondo hacia esa persona, atraemos la mano de Dios sobre sus vidas también. Si somos cristianos y aquella persona no la es,
y estamos deseando, no deseando, pero enojados a algo, no solamente la mano de Dios se puede ir contra esa persona, sino las huestes malignas. Y ahí hay el cuidado, ¿verdad? Queremos que haya justicia, dejémoselas a Dios. Ok. Recuerden siempre que el que no está en los caminos de Dios, está desprotegido. La manera no son víctimas porque a veces son producto de su propia concupiscencia alguna, pero sin embargo, veámoslos así como víctimas, pobrecitos no pueden hacer, y así nos dio Dios a nosotros, que no por nuestros méritos, sino por misericordia. La misericordia es de compadecerse de aquel que por sí mismo no puede hacer nada. Y nosotros por nosotros mismos no podíamos tener salvación. Entonces la misericordia de Dios nos abarcó, y no por nuestros méritos, sino porque Dios se compadeció y dijo por sí mismo, ellos no pueden hacer nada. Voy a mandarle a Cristo, voy a mandarle a mi Espíritu Santo que les ayude, porque en la traducción del Espíritu Santo es ayudador perfecto. ¿Ven? Así que el Señor nos dio los medios. Ahora, la acción del Espíritu Santo, que sepamos cómo estamos, encuentra nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Recuerden siempre los tres. Una de las obras o de las acciones del Espíritu Santo en nuestra vida es que nosotros sepamos cómo estamos. Él nos revela cómo estamos en relación a Dios. Nos revela cómo estamos con nosotros mismos y nos revela cómo estamos nosotros para con los demás. Entonces, eso de reconocer nuestros sentimientos ante Dios, nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, siempre todo eso va en relación directa a nuestra toma de responsabilidad que hacemos de esas fallas, de esos pecados, de todas esas cosas. La falta, la toma de responsabilidad de nuestros errores, pecado, falta, viene desde el principio de la rebelión de Satanás. Si vemos, por ejemplo, Satanás no tomar responsabilidad de lo que hizo. No hubo reconocimiento de haber pecado. No se arrepintió y no pidió perdón a Dios, y mucho menos trató de cambiar, que es lo que se nos pide a nosotros cuando venimos a Cristo, ¿no? Arrepentirnos, tratar de cambiar y producir frutos, ¿verdad? Entonces vemos que el diablo no reconocía el pecado contra Dios, no se arrepintió, encubrió sus pecados base a excusas. Dios, tú me hiciste así. Ya vemos que Adán y Eva, por ejemplo, Señor, se acusaron el uno sobre el otro y no reconocieron, no se arrepintieron, no tomaron responsabilidad de sus actos, de eso. Y aquí es donde viene la toma de responsabilidad. La vemos extensiva también a través de toda la historia de la humanidad, no solo a través de la espiritualidad, a las cosas espirituales, sino vemos que hay falta de toma de responsabilidad de las cosas. Por ejemplo, vemos que los alemanes culparon a una raza, a los judíos. Los romanos, en base a la religión, culparon a los cristianos de su desgracia. ¿Verdad? Adán culpó a Eva culpó a la serpiente. ¿Verdad? Entonces, al diablo, los cristianos a veces culpamos nuestras faltas y pecados y nuestras debilidades al diablo. El pobre diablo nada tiene que ver, somos nosotros los que tomamos la decisión. Ya, no, el diablo no nos ha tentado, sino que somos nosotros los que hemos puesto. Ahora bien, hermanos, yo no sé si esto va muy largo porque no tengo conocido cuántos minutos, ¿verdad? Pero vemos que es importante, aquí viene la parte crucial de la dama como mamá. Especialmente una cosa hermosa que Dios le ha dado a la mujer es que hasta sea como sea, los papás siempre los primeros años dejan que la mamá cuide del hijo. Vemos que, por ejemplo,
en manos de su propia mamá, para que lo criara y le enseñara la fe. Y así mismo vemos que, por ejemplo, los primeros años de la criaturita, de un recién nacido hasta los 5 años, es muy importante. La Biblia dice enseñar al niño, ¿no?, en mis caminos cuando es niño, y no se apartará nunca de mí. ¿Y cómo quién tiene esa responsabilidad? La mamá. Pues tiene, mejor dicho, la oportunidad, porque la responsabilidad de enseñar la fe cae sobre el varón. ¿Ya? Bueno, entonces hay que enseñar a los niños a que sepan tomar responsabilidad de sus actos. Hay metodologías, hay cosas, ¿verdad? Porque la falta de responsabilidad ha dado origen a serios desequilibrios en relación para con Dios, en relación entre los esposos, porque por ejemplo vemos, ¿verdad?, que la mayoría hay más mujeres que varones, pero hay muchos varones cabezas que en realidad estén preocupados, gracias a Dios por aquellos que existen, que estén preocupados. Y ustedes como mujeres, yo como esposa, empujo a mi marido que hacia la cabeza. Así que ustedes no se tomen esa atribución, empujen a su esposo a hacerles cabeza. Apártense de querer tomar, no una atribución, porque pueden ser usadas, pero la responsabilidad para que no haya desequilibrio social como está habiendo y tanto espiritual, cae el varón. Así que hay que empujarlos a ellos, y cuando ellos no están, pues meter la mano, pero sin embargo es la responsabilidad que Dios ha asignado dentro de los patrones que Él creó. El varón va a ser llamado responsable de la fe en su familia. Nosotros estamos cubiertas por los varones, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, la mujer no quiere decir que no tenga derecho o no tenga permiso de Dios para tomar puestos de líder en las cosas eclesiásticas. Sí, puede hacerlo. Después explico. Entonces, para restaurar nuestras almas y nuestras vidas por medio, Dios restaura nuestras almas y nuestras vidas, primero por medio de convertir, cambiar nuestro corazón de piedra por uno de carne, soltando las ataduras del corazón, ¿verdad? Después las otras ataduras vividas por medio de la vida, las que, ¿verdad?, el ser humano, solo Dios puede, ¿verdad?, cambiar el temperamento, el Espíritu Santo, y tocar el corazón y cambiarlo. De ahí nosotros podemos orar, podemos soltar algunas ataduras, Dios puede soltarlas todas de un solo, pero no todas a veces las podemos soltar nosotros. Tenemos a veces que venir varios pastores a una misma persona y cada uno va soltando una atadura. Entonces ahí venimos nosotros a ver, ¿verdad?, que el Señor actúa de diferentes formas, conforme a la persona. Bueno, recordemos siempre que entregamos cuentas a Dios en cuanto a la toma de responsabilidad que hacemos de los dones, de las gracias. Mientras a más capacidad y gracia, más seremos demandados. Pero cuanto más pertenecemos a Cristo, servimos a Cristo, ya no somos nosotros dueños de nosotros mismos, sino que es Dios. Y a veces les va a pasar a algunos, ¿verdad?, que ya están sujetos tanto, ya pertenecen tanto a Dios como Elías, por ejemplo, que decía, yo no quería, pero el Espíritu me tomó y me llevó, ¿verdad? Él, su alma, su yo, decía no. Ahora, la injerencia de la mujer en la obra de Dios es crucial en estos tiempos, vuelvo a repetir, porque estamos en tiempo de apostasía. Ya el principio de la apostasía comenzó, estamos en principio de dolores, y entonces es necesario que la mujer recuerde, bueno, mi esposo, no tengo esposo, pero tengo estas criaturitas, enseñarles a ellos, transmitirles, por ejemplo, la fe, hablándole. Los judíos, hermanos, ellos no hablaban mucho, sino que transmitían los ejemplos como hizo Jesús por medio